ahora sí. Ya. Así que bueno, como les decía, las personas que van a presentar, primero Carla Barca. Carla lleva un montón de tiempo trabajando en esta comisión, tiene un montón de experiencia ayudando a becarios. Ella también fue becaria, estudió su doctorado en la Universidad de McMaster en Canadá. Y bueno, como ustedes saben, al ser afectado de de haber sido afectado por todas las situaciones de beca, nos hace conocer bastante de las problemáticas. Y también tenemos a nuestra abogada estrella, Pamela Rubio, que bueno, ella es abogada de la Universidad Católica Valparaíso, y bueno, su marido también fue becario de doctorado, Beca Chile, así que durante todos esos años Pamela es una mega experta en todos los temas legales que tienen que ver con la beca, así que bueno, ellas dos van a empezar la presentación ahora. Eso, así que bienvenidos todos de nuevo para los que acaban de llegar. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Bueno, también Andrea es parte de la comisión y agradezco a Roxana también que está ahí en los controles y a Antonella que está ahí escuchándonos, todas chicas de la comisión beca. Así que, bueno, vamos a empezar un poco. Todos sabemos un poco de la cronología de los becarios y becarias Chile. Cuando nos adjudicamos la beca, tenemos que hacer una firma de convenio. Y este convenio implica un pagaré que nos hace, se podría decir, contraer estas obligaciones que tenemos durante nuestra beca. En nuestro inicio de beca, si aplica, hacemos cursos de inglés o de idiomas y después ya nos vamos de lleno a nuestros programas de posgrado, en las cuales las obligaciones y beneficios que hay durante este tiempo en el que estamos haciendo nuestro posgrado, y la beca nos está pagando, que son 4 años, tenemos la obligación de entregar un informe anual y informar a la ANID o ex-CONICYT en nuestros tiempos antiguos, informar sobre cualquier evento que pueda afectar el desarrollo normal de nuestro programa de posgrado. Así como suspensión de beca por problemas de salud, suspensión de beca por problemas académicos, cualquier otra cosa, todo eso se debe ir informando a la ANID. Luego tenemos el periodo de gracia, que es de 4 años, que viene después de que ANID te deja de pagar, y durante esos 4 años normalmente nosotros como becarios y becarias podemos hacer lo que nos plazca. La mayoría de nosotros terminamos nuestro posgrado, porque normalmente no nos demoramos justo 4 años, y nos ponemos a trabajar en distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos es trabajar como postdoc, que hay muchas personas que hacemos un postdoctorado luego del doctorado, o trabajar en otras materias. Y luego ya de eso, después de 4 años, ya en nuestro año 8, se podría decir en nuestra trayectoria, comienza o debería comenzar la retribución, a más tardar. Si uno comienza la retribución antes de terminar su periodo de gracia, volviendo a Chile y retornando, ese periodo de gracia que te quedó se pierde, básicamente. Todo esto lo estoy comentando porque tuvimos varias preguntas sobre qué hacer cuando se terminaba el periodo de gracia, cuando se comenzaba, cuando se comenzaba la retribución. Y lo que algo nuevo que está desde el 2017 y que quizá algunos becarios y becarias no lo tengan en mente, es que se puede suspender la retribución, y esta suspensión de retribución que se puede realizar solo por ciertos trabajos específicos, que en este caso sería hacer un postdoctorado, ya sea con Beca Chile o con recursos propios, o para la gente de máster sería hacer un doctorado con recursos propios o por otra Beca Chile. Se puede suspender la retribución de 4 a 8 años, pero estos 8 años son solo si es que uno estaba en magíster
y va a suspender para seguir un doctorado. 4 años serían si es que uno termina un doctorado y va a seguir para un postdoctorado. Y por lo tanto eso te daría 4 años más, y en el año 12 ya empezarías la retribución. Así que un periodo bastante largo, tortuoso, todos sabemos. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero si hay alguna pregunta, guárdalas para el final, como decía Andrea, para poder discutirlo, y traten de ser lo más generales posible. Eso por ahora. La actual retribución solo se cumple si uno retorna a Chile. Eso hacemos hincapié porque la mayoría de las preguntas fueron respecto a la retribución flexible o efectiva, que es la cual hemos estado impulsando por años y que todavía no hay cambios. Entonces, tengan en consideración que solo retornando a Chile se puede comenzar la retribución, y que eso también, para hacer eso, se tiene que hacer una serie de trámites que les vamos a contar ahora a continuación. Como decía Andrea, tuvimos 136 preguntas de las y los inscritos, que se dividieron en estos temas, en estos 8 temas, 7, 8 temas más importantes, los cuales vamos a tratar de ir respondiendo durante esta presentación. El primero es la retribución desde el extranjero, obviamente. ¿Qué pasa cuando termina mi periodo de gracia? Los becarios tienen que volver. Aquí ya les dejo con Pamela, y ella les va a dar más información al respecto. Hola, buenos días, gracias por asistir. Y sí, continuando en la línea de lo que decía Carla, dejar bien en claro que aquí se trata de obligaciones que son copulativas, digamos, el retorno y la retribución, que son dos cosas distintas, pero ambas constituyen el cumplimiento de la obligación que está establecida en el convenio o en el decreto, digamos. La obligación de retorno es volver a Chile dentro del periodo que señala tu convenio, y la retribución es, como dice ahí, es la permanencia y la residencia en Chile por el doble del periodo de duración de tu beca, si es que vuelves a residir a Santiago, o solo por el término de tu beca, si es que vuelves a residir a regiones. Y la pregunta más frecuente que se ultra repitió es que si existe la posibilidad de retribuir desde el extranjero. Lamentablemente no, y es un no absoluto así mismo, es un no absoluto sin ninguna excepción. La única forma de cumplir con la obligación de retribución y retorno es residir en Chile por los plazos que ya señalé, lamentablemente. Y como decía Carla, es un despropósito, sobre todo cuando se habla de un mundo globalizado en ciencias, es una obligación muy restrictiva. Lo que dice ahí Matías en el chat es cierto, esta es la regla general, pero hay otras becas, como la de Magíster de Profesionales de la Educación, que es aún más compleja la retribución que tienen, porque ellos tienen que volver a trabajar a la institución educacional que les dio permiso para salir a hacer este magíster, digamos, en un periodo de 4 años, claro, por 4 años, en un periodo de 8 años, ellos tienen que acreditar que vuelven a trabajar donde mismo trabajaban antes de salir del país, y si en su efecto no es posible que vuelvan a ser contratados en esa institución, tienen que acreditar que vuelven a trabajar por 44 horas semanales en un establecimiento municipal o subvencionado. Entonces, eso es muy complejo, hay un alto grado de incumplimiento por parte de los magísteres de profesionales de la educación, porque lo que ocurre es que vuelven sobrecalificados, entonces la posibilidad de que los vuelvan a contratar en el rol que tenían antes de especializarse es muy complejo. Y hemos insistido, digamos, señalando que bueno, si esta forma de retribución es un despropósito, la de magíster de la educación realmente es una cosa sin sentido, y
en mi concepto, condena a las personas a un incumplimiento casi cierto. Siguiente, por favor. Claro, a veces estos trámites son importantes tenerlos presentes, porque a veces entre la vorágine de los estudios y trasladarse de país y todo lo que implica hacer un magíster o un doctorado en el extranjero, a veces es muy posible que se nos olvide que todavía existe una conexión con Chile, digamos, y es la obligación de informar y rendir cuentas a la agencia de los hitos más importantes que van ocurriendo dentro del íter de tus estudios. Entonces, en ese sentido, nosotros distinguimos los trámites que son importantes a realizar durante tu periodo de gracia, que es el periodo que hay entre que se termina tu beca y el plazo máximo de retorno a Chile, y durante tu retribución, que es el momento en que ya retornaste a Chile por 4 u 8 años, dependiendo de la región en la que vuelvas a residir, que también es necesario que realices algunos trámites. En ese sentido, durante el periodo de gracia, cuando se termina el programa o tu defensa de tesis, debes informar a la agencia que cumpliste, digamos, y que obtuviste el grado exitosamente. Esta obligación no siempre estuvo presente, creo que se empezó a incorporar desde los convenios del 2015 en adelante, que también en ese año se estableció la obligatoriedad de presentar el certificado de la PDI de viaje, certificado de viaje, para acreditar, digamos, cuánto tiempo has estado saliendo y entrando del país de estudio, y también para acreditar la fecha de retorno a Chile, digamos, y que eso coincida con la fecha que estaba establecida en tu convenio. También, si estás dentro de tu periodo de gracia, pues en este periodo puedes suspender tu retribución. Esto también es importante porque hay mucha gente, como lo decía Carla, que después de terminado su estudio les ofrecen continuar con un postdoctorado, o aquellos que hicieron un magíster les ofrecen la posibilidad de continuar con un doctorado. Y esto, para hacer esta suspensión, el decreto ANIT distingue entre los momentos en que esto se puede hacer, y esto se puede hacer inmediatamente después de terminar tu beca, o sea, sin tener que volver a Chile porque estás dentro de tu periodo de gracia, o también cuando estás retribuyendo, y también si te sale la posibilidad de hacer un postdoctorado o un doctorado en el extranjero, también lo puedes hacer, pero hay alguna diferencia en cuanto a los documentos y los requisitos que debes acreditar. También dentro del periodo de gracia, lo más importante es que ocurra, si no tienes ninguna de estas posibilidades de suspender, es retornar a Chile dentro de la fecha que señale ANIT. Si ANIT te dice el 30 de agosto, antes del 30 de agosto o hasta el 30 de agosto tienes que retornar a Chile. Si volviste el primero, no hay 31, no sé si 31 de agosto, pero si volviste el 1 de septiembre, ya estás en incumplimiento. Y respecto a esta situación, o sea, claro, uno dice, bueno, es un día, obviamente algo pasó, ahí está la intención de retribuir, pero hay un caso de una chica que nos llegó a la comisión becas, que se demoró 16 días en retornar porque la pilló un huracán en el país de destino donde estaba, y en definitiva ANIT le cursó ¿cómo se llama? La resolución por incumplimiento, y ella tuvo que recurrir de protección, y en definitiva la Corte Suprema le dio la razón, estimando que en realidad 16 días no implica que había intención de no cumplir, sino que en definitiva algo le pasó entre medio, pero ANIT con las botas puestas, digamos, de que eso era incumplimiento. Así que, como ustedes ven, no hay mucho margen de criterio, digamos, desde la agencia para evaluar estos tipos de situaciones. Por lo tanto, mi recomendación es que se trate de volver dentro de la fecha para no entrar en litigios indeseados con ANIT. Y en definitiva también, todavía
fin no quieres retornar, siempre está la opción de que si te cursan la resolución de incumplimiento por parte de la agencia, puedes efectuar un convenio de pago con ellos y pagar la beca en cuotas, digamos. Pagar el monto recibido, todo lo que recibiste lo tienes que pagar de vuelta. Y esto para evitar las gestiones de incumplimiento, porque como decía Carla, recordar que se firma un pagaré en blanco, y el pagaré en blanco es un título ejecutivo que inmediatamente puede llevar al embargo y a la ejecución de tus bienes. Y en este punto quería recalcar, porque hubo varias preguntas en este sentido, que hay muchos que están preocupados por la persona que se deja de mandatario. Dentro de los requisitos que está cuando uno tiene que firmar convenios, es dejar una persona de mandatario para que sea notificado judicialmente. Y en eso quiero ser bien enfática. Un mandatario no es un aval, el mandatario es una persona que te representa en Chile cuando estás en el extranjero, y específicamente tiene la facultad de que lo puedan notificar en juicio si hay algún procedimiento judicial en tu contra para exigir el cobro de esos recursos, digamos. Entonces, el mandatario esencialmente no responde con sus recursos propios, no tiene ninguna responsabilidad, digamos, salvo el hecho de que ser notificado y va a representarte en juicio. Entonces, ese es un llamado a la calma, porque esa persona no es un aval, es solo un mandatario que te representa en Chile para los fines que señala la agencia. Y respecto a los trámites o a las cosas que hay que hacer cuando ya estamos retribuyendo, primero que todo, cuando ya estés en el país, declarar que vas a empezar a retribuir. Y esto puede ocurrir cuando te quede un restante del periodo de gracia, digamos, y si tú declaras que vas a comenzar a retribuir, significa que renuncias al plazo restante de plazo de gracia, y en definitiva, de esta manera vas a dar cuenta del momento preciso que empieza tu retribución, y desde ahí se empiezan a contar los 4 u 8 años, dependiendo de la región a la que vayas a residir. Bueno, también hay que entregar el documento estrella que hay que entregar para empezar a retribuir, es el certificado PBI, que es un resumen de todas tus entradas y salidas al país dentro del periodo de tu beca hasta el momento que empieza la retribución. Y en definitiva, por ejemplo, hay algunos convenios más antiguos que te obligan a hacer una declaración jurada semestral de residencia, que tú tienes que decir cada 6 meses, ir a la notaría y decir, oye, Ani, estoy viviendo en, qué sé yo, en Villa Alemana, y cada 6 meses hacer eso. Ahora, en las convocatorias más nuevas, eso se reemplaza definitivamente con el certificado PDI que se solicita cuando pides cerrar tu beca, que eso ocurre cuando ya han transcurrido el plazo de retribución. Ahora sí. Siguiente, please. La suspensión de retribución, pues esto es una novedad que se introduce el año 2017 y permite, digamos, suspender o detener, digamos, la obligación de retorno y retribución. Para quienes aplica hay varios supuestos en los cuales esto se puede hacer. Primero, por ejemplo, por adjudicación de una nueva beca Chile. Estás estudiando un magíster y te ganas una beca de doctorado, o estás haciendo un doctorado y te ganas una beca de postdoctorado. También por ser cónyuge o conviviente civil beneficiario de una beca con fecha distinta de finalización. Por ejemplo, mi marido, yo estudié con una beca Chile, mi marido también, pero las fechas son distintas de finalización, entonces la idea no es separar a las familias, sino que se empieza a cumplir desde la fecha del último, digamos,
que tiene que empezar a retribuir. También está la suspensión de la obligación de retorno y retribución por continuación de estudio de doctorado, postdoctorado financiado con recursos propios o con una beca distinta a la de Becas Chile. Esta fue en realidad la real innovación, porque antiguamente la única posibilidad que había de suspender, digamos, era ganarse otra beca Chile, y lamentablemente a eso a veces cortaba las alas, porque como muchas de las personas que salen a estudiar con Becas Chile hacen muy bien su trabajo, es muy normal que les ofrezcan oportunidades de seguir, digamos, sea a través de un doctorado, un postdoctorado, y tenían que declinar esas ofertas debido a que no existía esta posibilidad. Entonces ahora con esta introducción se ha hecho más común el hecho de que puedan continuar en el extranjero perfeccionándose. También otro supuesto por encontrarse sus cónyuges afectados por una misión encomendada por el Estado fuera de Chile, y por una misión encomendada por el Estado para funcionarios públicos dentro y fuera del país. Esos son los únicos supuestos para suspender la obligación de retribución y retorno, y no hay más. Con respecto a lo que decían delante, la celebración del convenio de pago, ¿en qué momento, en qué íter del desarrollo de la beca ocurre esta situación? La devolución de la beca y cobranza ocurre en el momento en que ANIT certifica que no retornaste en la fecha en que tenías que retornar. Normalmente esto no ocurre al final del periodo de retribución, sino que ANIT certifica, te pide, dice, oiga, usted tenía que retornar el 5 de septiembre y no lo ha hecho, y ya transcurrió esa fecha, te pide normalmente antecedentes, no te tiran inmediatamente la resolución de incumplimiento, pero si tú no puedes justificar por qué no retornaste a Chile en la época que tenías que volver, te cae la resolución de incumplimiento encima, y en definitiva tienes que pagar, porque, o sea, hacer este convenio de pago, porque si en definitiva no haces nada, el otro camino es la ejecución del pagaré en blanco con todas las consecuencias que ya señalaba. Entonces, lo más recomendable es siempre, cuando ANIT lo requiera, hacer un convenio de pago con ellos. Y esta es una novedad, porque siempre era había como una nebulosa respecto de cuánto plazo, en cuántas cuotas se podía devolver la plata de la beca. Y ahora ANIT en su página oficial hizo este cuadro que en definitiva señala que estos montos, digamos, que si deuda desde $1 hasta 500.000, 6 cuotas y así, y finalmente siendo el monto máximo de 84 cuotas si es que debes 20 millones en adelante, que en estos casos no es improbable alcanzar esa clase de suma, que yo creo que la mayoría de los montos que se deben comienzan desde ahí. Entonces, normalmente ese es el tipo de deuda u obligación que estamos contrayendo. Y en este aspecto, ¿qué es lo que ocurre cuando se firma un convenio de pago con la agencia? Se extinguen todas las obligaciones de la beca, digamos, pero surge una nueva obligación y pasa de ser becario a deudor de la ANIT. Siguiente. Bueno, gracias, Pame, por todas esas preguntas. Vemos que hay hartas preguntas en el chat, así que al final de la presentación vamos a volver y vamos a comentar todo esto para que podamos terminar esta parte rapidito y podamos comenzar a responder las preguntas. Así que calma, acompáñennos hasta el final. La segunda pregunta más frecuente es: ¿qué gestiones se han hecho para flexibilizar esta retribución?
Bueno, gestiones del Estado de Chile en el tiempo se han hecho varias en acompañamiento y más que nada por presión de organizaciones de becarios como la nuestra, que es un consorcio de redes, pero antes de que existiera Red Chilena, también existían desde el 2012 o incluso desde el 2008 que existen organizaciones de becarios y becarias que han estado viendo y analizando estos temas. Uno de los primeros gestiones que se hicieron fue en julio del 2014, hubo una reunión y una revisión del decreto 664 en Londres, en el cual se reunió Beca Chile con investigadores y hicieron un análisis a las cosas que había que cambiar. Luego también pasaron los años y se vino este cambio de decreto y esta modificación del decreto en el 2017 también. Asimismo, el CONICYT en el 2018 reconoció que la retribución la obligación de retribución de los becarios debería ser medible y objetivable y que pueda realizarse en Chile o en el extranjero. Entonces han habido muchas guiños, se podría decir, o como que intentos de buena fe y de buena crianza, pero nada ha pasado en lo concreto, porque lo que se necesita es que se cambie el decreto para que estas obligaciones pasen de ser retribución igual a retorno a una retribución efectiva, que es como nosotros le hemos llamado popularmente en redes chilenas. Incluso el ministro Kub en el año 2019-2020 en la cuenta pública habló sobre esta modificación de decreto y dijo que había un 30% de avance y se sigue ahí, hemos seguido peleando en distintos ámbitos, pero esto han sido distintas cosas que se han hecho en las gestiones del Estado de Chile. Luego redes chilenas, aquí quizá ya lo han visto antes, cuando se generó redes chilenas fue justamente cuando se peleó por estos cambios de decreto en los cuales incluíamos la retribución, que se mejorara la retribución, que cambiara, pero no se logró. Se logró en ese tiempo, se logró la extensión de plazos para retornar a Chile, porque si recuerdan antes el periodo de gracia era de 2 años, ahora es de 4. También de poder continuar estudios con recursos internacionales, que era lo que explicaba Pamela al momento de suspender la retribución, y también homologar algunas cosas del decreto 335, que es de becas nacionales, al 664, como por ejemplo lo del postnatal y distintos beneficios. Pero lo de la retribución quedó fuera. Luego comenzamos como una maratón, y que todavía sigue, estamos en mitad de camino, con la propuesta de retribución de RECH. En mayo del 2018 se lanzó esta primera borrador de propuesta en la cual se argumentaba y se argumentaba en realidad la flexibilidad para la retribución y que ya no sea igual retribución a retorno, sino que hubieran distintas maneras de retribuir, tanto desde el extranjero como de Chile, que hubieran distintas instancias, que no solo fuera el tema de residir en una parte, el hecho de retribución, sino que también se podría decir, distintas iniciativas de los becarios se pudieran considerar como retribución. Todo esto se discutió largamente con el gobierno en ese tiempo, también se llevó a un concurso en la Cámara de Diputados que se llamaba Ideas Conciencia, hecho en su entonces, organizado en ese entonces por el diputado Jackson, en el cual quedamos dentro de los 10 calificados con Retribuir para Contribuir, nuestra propuesta a la reforma de Beca Chile. Luego se presentó también la Comisión de Retribución de RECH, presentó al nuevo Ministerio de CTCI. Aún así, todo siguió en buenas palabras, en buenas ideas, en que ya se sabe, está establecido el tema, todos los gobiernos lo saben, lo han escuchado y se han comprometido a hacer cosas, pero aún no pasa nada. Luego, en junio del 2020, se entrega una propuesta del MinSIT
para flexibilizar la retribución. Esto viene del mismo ministerio. Nos informan que ellos planean hacer un plan de retribución, pero no saben cómo, ni cuándo, ni dónde. Solo saben que les gustaría que existiera un plan de retribución. Eso fue lo que nos dijeron en ese momento. Y... Oh, perdón. ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Cómo vuelvo atrás? Ah, ahí está. Y en septiembre del 2020 lanzamos una encuesta de retribución también, de las cuales sacamos algunos datos más para argumentar todo este tema. Y ya en mayo del 2021 nos sentamos con la autoridad y presentamos una propuesta de decretos para de modificación para las becas ANIT, tanto decreto 664 Becas Chile y decreto 335 de becas nacionales. Aquí voy a dejar de nuevo a la PAME para que nos hable un poco de esta propuesta rápidamente, para quienes se preguntaban sobre esto. Sí, este fue un trabajo muy arduo que se hizo desde RECH, con la colaboración de otras organizaciones también, como ANIT, CEIP, digamos, porque estos decretos son bien problemáticos y tienen varios aspectos que son bien complejos. Antes leía en el chat que claro, más que una beca parece un crédito, por la forma en que están concebidos, digamos. Tienen obligaciones muy complejas de cumplir, que no tienen sentido en un mundo actual. La ciencia necesita globalización, necesita interacción con otros países. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la retribución, te condena, no condena, porque es muy fuerte volver a Chile, pero te limita, digamos, en tus capacidades y en la manera en que tú puedes sacar provecho a beneficio del país de esos conocimientos o esa especialización adquirida, digamos. En estos decretos, principalmente, por ejemplo, para Becas Chile, los temas sensibles eran el pagaré en blanco, el monto de estipendio, digamos, y de lo que se recibe por concepto de Becas Chile, porque eso está, por ejemplo, establecido en el artículo 18. Esos montos están ahí desde el año 2009 y no se le ha sumado ni un centavo más de lo que está contemplado desde el inicio. Y eso es muy terrible, porque el hecho de que esa tabla de montos que uno va a recibir como becario de Becas Chile está establecido en el decreto, entonces cualquier reajuste es muy engorroso porque implicaría modificar el decreto. Entonces, eso, por ejemplo, determina que los becarios vivan en condiciones muy precarias porque esos montos ya no se ajustan a la realidad actual. Respecto de las sanciones por incumplimiento también, o sea, yo creo que, y así lo digo en mi charla, y también escribí un paper al respecto, la obligación principal es de obtener el grado académico. Obligaciones como el plazo, retorno y la retribución son obligaciones accesorias, las cuales el incumplimiento de cualquiera de ellas no tiene sentido si se cumplió con la obligación principal. Y hay un fallo de recurso de protección de la Corte Suprema, digamos, que así lo reconoció, digamos, expresamente, que cumplida la obligación principal, que es la obtención del grado académico, ni siquiera el plazo o ni siquiera el incumplimiento de cualquiera de las otras obligaciones van a implicar el incumplimiento total de las obligaciones contraídas en el convenio. Y en definitiva, el punto al que le pusimos más hincapié, el cambio de retorno a retribución efectiva, que efectivamente hay una flexibilización de la mirada en la que se puede retribuir, como digo, no desde el punto de vista del becario, o sea, porque también existe como un estigma de que la gente se quiere quedar en el extranjero, a vivir la buena vida, qué sé yo, sino que esto es necesario para que efectivamente el país pueda obtener los frutos de la inversión que hacen la especialización de personas que salen a profesionalizarse al extranjero.
Y en mi concepto, digamos, esta es la única forma. Un cambio a actividades u otro tipo de cosas, digamos, que puedan equivaler o que obviamente tienen un mayor valor agregado que la sola presencia física en Chile. Y yo creo que, como nos mostraba la Carla en esta línea de tiempo, yo creo que la principal traba a esta cuestión es que obviamente administrativamente es muy fácil una retribución de la manera en la que está concebida, porque es un trámite administrativo de constatación de fechas, y si no calza en estas fechas, incumplimiento, si calza, cumplimiento. En cambio, hacer un sistema de retribución efectiva es más complejo porque implica calificar, por ejemplo, qué clases de actividades se van a determinar que constituyen retribución y cuáles no, por cuánto tiempo, qué sé yo. Y, por ejemplo, lo que proponíamos nosotros, que, por ejemplo, actividades que se desarrollaran durante el desarrollo de los estudios, como charlas, intercambios, o venir a Chile, por ejemplo, a hablar o a hacer actividades relacionadas con lo que tiene, con tus estudios, digamos, ya constituyeran o sumaran puntos para una eventual retribución efectiva. Sin embargo, hasta el momento eso no, como dice Carla, es un problema que está sentado, todos reconocen que es así, sin embargo, lo que hemos escuchado por lo menos ahora de este gobierno es que sí lo tienen presente, sí quieren hacer un cambio de retribución, pero no se sabe en qué aspectos y cómo va a funcionar, y tampoco tienen claridad de si va a tener efecto retroactivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí se va a aplicar a los convenios anteriores a la fecha en que esto entra en vigencia. Así que en realidad estamos como igual que siempre, no hay ninguna novedad salvo el reconocimiento de la existencia del problema y que hay que cambiarlo, nada más. Siguiente, por favor. Me río del ratón porque fue muy triste cuando eso ocurrió. El año 2020 ingresó al proyecto de ley de presupuesto para el año 2021 una glosa de saneamiento impulsada por la ANID. ¿En qué consiste esta glosa de saneamiento? Es que por decreto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a solicitud de la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con autorización del Ministerio de Hacienda, podrán declararse extinguidas todas las obligaciones de becarios cuyas becas sean administradas por la agencia, cuya fecha de adjudicación sea anterior al 31 de diciembre de 2013 y reguladas mediante el decreto 664/2008, sus modificaciones del decreto del Ministerio de Educación. Esto que implicaba entonces que todas estas becas del 31 de adjudicadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 para atrás, llámese como se llame, presidente de la República, qué sé yo, porque están incluidas también con estas mismas fechas los becarios nacionales, también estaban incluidos, qué sé yo, todas esas becas para atrás se van a declarar extinguidas sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ya no tienes obligación de terminar tu periodo de retribución, o si estás en incumplimiento, digamos, ya vas a dejar de estarlo. Esas son las consecuencias de esta glosa de saneamiento, lo cual era muy auspicioso porque, según cálculos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación del periodo anterior, ellos estimaban que las personas favorecidas con este decreto iban a ser aproximadamente 12.000 ex becarios. Y dentro de ese grupo hay muchos que estaban en incumplimiento por este mismo tema, principalmente por retribución y qué sé yo, entonces iba a ser un respiro para todas esas personas que estaban pasando por esta compleja situación.
Esta tramitación el año pasado llegó al final de su tramitación administrativa en el gobierno. Faltaba la firma del presidente Piñera para que ingresara a Contraloría y en definitiva siguiera su curso y saliera el decreto. El presidente Piñera no lo quiso firmar, así que toda esa tramitación y todo el trabajo hecho fue tiempo perdido. Preguntan ahí por qué está el 2013 y por qué es una glosa de saneamiento, porque lo que ocurrió aquí es que ANIT tiene problemas administrativos con los antecedentes de los becarios más antiguos, digamos, han perdido documentos, qué sé yo, no tienen toda esa información, entonces en ese sentido no pueden derechamente venir a cobrar, se convirtieron en definitiva en becas incobrables. Entonces esto genera un problema administrativo enorme a la agencia, y hacer esto, digamos, extinguir las obligaciones, les sale más barato que reconstituir toda la información y empezar a perseguir a la gente y cobrarles. Entonces, en definitiva, esa es la explicación de esta glosa y la explicación de la fecha también. Así que, pero esto quedó en nada, y así como el ratoncito, muchos lloramos porque era una muy buena oportunidad de tratar de favorecer y salvar a gente que había caído en incumplimiento, producto de a mi gusto, un decreto que tiene obligaciones, digamos que no son en algunos casos imposibles de cumplir o que no tienen sentido. Pero ello no ocurrió, entonces desde RECH, nuestra primera inquietud cuando asumió esta nueva administración era saber si se iba a perseverar en esta línea, digamos, con la glosa de saneamiento, y la respuesta que hemos tenido desde la agencia es que sí, que ellos tienen interés, y la solución, digamos, no se puede revivir o no se puede aprovechar todo el trabajo que ya se realizó, porque es necesario que se ingrese una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto de 2023. O sea, volvemos a foja cero y hay que hacer todo de nuevo. Entonces, están los planes, entonces pronto sabremos si se va a incluir en el proyecto de ley de presupuesto para 2023, y la idea que aprobada, ingresada y aprobada, siga su tramitación y dentro del año 2023, digamos, este decreto de saneamiento vea la luz. También hemos estado trabajando en mesas de trabajo con la agencia, la subsecretaría y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también para trabajar en este aspecto y también para trabajar en otros aspectos, como es los cambios en el decreto 664, y que en definitiva se establezca un sistema de retribución efectiva. La glosa de saneamiento, la nueva, tendría las mismas condiciones que la que no vio la luz en el gobierno anterior. Sí. Siguiente, por favor. Sí, bueno, aquí para ya dar la conclusión y poder ponernos a conversar, esta es la conclusión de todo este trabajo, y el objetivo de RECH respecto a la retribución es que efectivamente se pueda flexibilizar, y esperamos dos cosas. Esperamos que se pueda modificar el decreto 664 que rige las becas para poder generar esta serie de cambios que son muy importantes, aportar con nuestra propuesta de modificación de decreto a esta legislación o política pública, y que luego de eso, en el reglamento para este plan de retribución que planea o que planeaba hacer el gobierno, en este momento no sabemos si todavía siguen con la idea de hacer un plan de retribución. Luego trabajar en este reglamento del plan de retribución y ahí aportar con nuestra propuesta de retribución RECH, la que tenemos desde 2018 y que queremos empezar a trabajar para poder actualizarla, para generar este futuro reglamento o manual del plan de retribución. Y así se pueda flexibilizar y se pueda dar un poco
de manera más objetiva y medible una retribución efectiva de los becarios. Así que en eso estamos. Y bueno, y obviamente rezando y, y haciendo oraciones y machitunes varios para poder, para que esto avance lo más rápido posible, a pesar de todas las distintas contingencias que hay en el país y que hay para los becarios mismos en el país mismo y toda la contingencia política que hay en este momento. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas que nos escucharon y ahora vamos a empezar con las preguntas. Quizá aquí nos pueda ayudar Andrea, si está por ahí. Sí, estaba pensando que podríamos empezar viendo las preguntas que quedaron en el chat Sí, y después empezamos a dar la palabra. me parece. Y yo puedo volver a la presentación en caso de que se necesite. Vale. Andrea, quizás tú lees la pregunta y vamos Sí. contestando entre Pam y yo. O A ver, si quiere agregar algo también puede. voy a empezar a leer las preguntas desde el inicio, las que no han sido respondidas durante la presentación. Hay América Campos pregunta: si nunca salí de Chile durante mi postdoc becas Chile por pandemia, ahora estoy en periodo de gracia, ¿aún así debo retribuir obligatoriamente estando en Chile? Entiendo que... Sí, yo creo que sí, o sea, las obligaciones son las que establece el convenio y el decreto y deben cumplirse en la forma que ahí se señalan, digamos, más allá de las circunstancias prácticas o de pandemia que hayan ocurrido, la obligación de retorno y retribución es precisamente, claro, tú no saliste de Chile, por lo tanto no tenías que retornar, pero de todas maneras tienes que cumplir con la otra patita, que es la retribución por el tiempo de duración de tu beca si es que resides en regiones, o el doble si resides en Santiago. Ahora, a América, quizás podemos conversar de tu caso si nos manda un email a la Comisión Beca, porque a lo mejor todo lo que hemos estado hablando en esto, quiero hacer hincapié que es para Becas Chile. Si tienes beca nacional, funciona un poco distinto porque no hay retribución o no hay este problema de la retribución. Así que si tienes más dudas, podemos seguirlo conversando vía email a comisión, bueno, beca@redchilena.cl. Tenemos a Javier Alfaro que pregunta algo que mucha gente se pregunta, he visto muchas preguntas relacionadas, que derechamente, ¿qué pasa si tú nunca vuelves más a Chile? Sí, eso bueno, es un riesgo. Siempre aquí pasa de que uno está como jugando a la lotería en esta situación, porque en cualquier minuto te pueden notificar de incumplimiento. Entonces puede ser que la NID haya perdido tus papeles y que nunca te va a notificar, como puede ser que te va a notificar hoy día mismo o mañana, si es que ya estás pasado el periodo de gracia. Por eso nosotros siempre, y por eso pusimos esta slide de trámite a recordar, porque siempre es bueno tratar de adelantarse y ser un poco proactivos con la NID para que en caso de incumplimiento tú tengas cómo demostrar que tú hiciste tus gestiones para poder mantener tu beca al día o no caer en este incumplimiento, o sea, que no fue como que te desapareciste y fuiste, porque en el caso de que uno quiera seguir haciendo recurso de reposición o cualquier otro acto administrativo o judicial, todas estas cosas van a ser evidencia para demostrar de que tú sí estabas interesado en retribuir de otra forma o de solucionar este problema, básicamente. No Sí, sé, complementando un poco lo que dice Carla, hay hartas preguntas que decían, no, conozco una persona, tengo un amigo, claro, eso pasa, todos tenemos un amigo que no volvió y no le importó y no le pasó nada, entonces eso tienta a querer hacer lo mismo de repente, pero el problema es que también nosotros, como estamos en esta comisión y vemos a los becarios que nos escriben con problemas, hemos visto a los que sí tuvieron problemas, y los que sí tuvieron problemas, tuvieron muchos problemas.
Entonces, si nos preguntan a nosotros, nosotros no podemos recomendar que se arranquen, digamos, porque en el fondo hemos visto personas pasarlo muy mal, hemos visto personas llegar a la Corte Suprema con sus casos. Entonces, es como dice Carla, jugar a la lotería un poco. Entonces, Claro. Y responsablemente, como dice Andrea, no podemos recomendar lo contrario. O sea, yo concuerdo en que es un decreto muy restrictivo, la retribución no tiene sentido ni asidero en la realidad actual. Sin embargo, es lo que hay, entonces la recomendación siempre es de tratar de cumplir si es que financieramente toma la decisión responsable de endeudarse por 20, 30 años, por cantidades que son realmente, por lo menos por lo que yo veo, pueden ser 100 millones, 150 millones, qué sé yo, entonces, pero siempre tomar una decisión responsable e informada. Hay caminos para hacer lo que quieran, digamos, si quieren volver, si quieren quedarse, digamos, pero claro, arrancarse nunca puede ser recomendado responsablemente. pasemos a la siguiente. Abraham Arabelo pregunta, ¿cómo se certifica que estoy viviendo en regiones? Ahí tú haces una declaración jurada de residencia en la notaría. Tú dices, yo, Juanito Pérez, estoy residiendo en la comuna de Villa Alemana, por ejemplo, y esa declaración jurada, digamos, el notario certifica que lo que tú estás diciendo es verdad. Si en definitiva después te pillas que dijiste que estás viviendo en Villa Alemana y estás viviendo en Santiago, eso genera, digamos, responsabilidad de parte de quien hace la declaración, pero esa es la forma, digamos, a través de una declaración jurada en que uno se hace responsable de la veracidad de lo que dice. Sí, y volviendo a la pregunta anterior, estoy leyendo de que alguien pregunta cuáles serían las repercusiones legales de no volver si no tengo recurso en Chile y me mantengo en el extranjero. O sea, si te pueden tratar de embargar y si no tienes bienes en Chile, no van a tener nada que embargarte, en definitiva. Como ya lo señalé en delante, la persona que uno deja de mandatario solo es un mandatario, una persona que te representa en Chile, y no es un aval, entonces tampoco habrían consecuencias jurídicas ni patrimoniales contra esa persona, digamos. Pero claro, eventualmente, primer bien que te pillen acá en Chile te lo pueden embargar, pero claro, esas serían las consecuencias. No existe cárcel ni orden de arraigo, porque en Chile no existe prisión por deuda. Las consecuencias Quizás vale son... la pena mencionar lo de la sanción administrativa. Ah, bueno, eso, muy importante. Yo creo que desde el punto de vista profesional, digamos, la sanción más importante es la inhabilitación, digamos, que te impide postular o obtener otros recursos públicos, por ejemplo, fondos, y qué sé yo, si tienes obligaciones pendientes, producto de una beca, no te vas a poder adjudicar esos recursos. Y esa es, por ejemplo, si tienes que retornar a Chile, es una sanción muy importante porque uno sabe que la mayoría de los recursos de la ciencia vienen de estos fondos públicos, digamos, ya que la empresa privada lamentablemente en nuestro país no es muy activa en el desarrollo de la ciencia, entonces como que te frenaría bastante profesionalmente. Sí. ¿Seguimos con las preguntas o Sí, quieren sí, agregar? son las preguntas y Tenemos a Valerie que pregunta cuánto tiempo se puede estar fuera del país al año. Me imagino que eso es la retribución de Beca Chile, una vez que se está retribuyendo, Valerie. Sí. La respuesta es que se puede salir esporádicamente del país y que una cosa que no dé cuenta de que estás viviendo en el extranjero. Un par de semanas, qué sé yo, meses, por ejemplo, si por trabajo tienes que salir, pero eso queda, lo va a evaluar ANID en su momento cuando se cierre la beca, digamos. Y en caso de que estime que a lo mejor saliste mucho un año, eso se descuenta, digamos, y se suma al final.
Entonces te dice, no sé, usted salió 2 meses en un año, por ejemplo, entonces te dicen, tienen que cumplir esos 2 meses después de los 4 años u 8 años. Sí, también eso también lo hemos preguntado a la NIT directamente y ellos indican si ustedes ven en la página web, en la mesa ayuda a NIT o Exconicit, pueden ver que dice que se demuestre que no tienen intención ni que están residiendo en el extranjero y que tampoco hay intención de vivir en el extranjero. O sea, por ejemplo, si alguien está 6 meses aquí, 6 meses allá, eso ya va a ser problemático. Claro. Entonces, claro. siempre se puede demostrar de que, no sé, pues tienen un trabajo que es así, pero le estamos contando lo que nos ha dicho la agencia, en realidad. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. Paloma nos pregunta, mi mamá firmó el convenio con ANID porque yo estaba en el extranjero cuando fue la adjudicación. ¿Eso se considera como mandataria? O sea, claro, tu mamá para haber firmado ese convenio por ti tiene que haber tenido un mandato tuyo. Entonces, sí, ella es una mandataria y por eso, por las facultades de ese mandato, ella pudo firmar ese convenio. Después tenemos a Yanela que hace una pregunta muy similar a si durante el periodo de retribución se puede entrar y salir de Chile por periodos cortos. Y bueno, esa respuesta ya la dio Carla y Pamela, es un poco subjetivo. Si son muchas las entradas y las salidas, obviamente lo va a objetar ANID, pero queda un poco a discreción de ella. Entonces ahí nosotros recomendamos ser cuidadosos y tratar de no salir en mucho más de la cuenta de algo que pueda hacer sospecha de que se está realmente viviendo en el extranjero y viajando a Chile esporádicamente. También consideren que tienen que entregar el certificado a la PDI, así que pueden ver igual su salida y entrada. Claro. Y también tienen que ver también lo de la suspensión de retribución en el caso. También se puede hacer, porque creo que alguien preguntó, si uno ya está retribuyendo, puede suspender, y si ya estás en Chile, te ganaste otra beca para salir al extranjero, eso sí se puede hacer. Entonces esa sería la mejor opción, pero solo para postdoctorado. Después tenemos María que dice, consulta, ¿es oficial que sean 4 años? Me imagino que se refiere al periodo de gracia. ¿Y en qué documento aparece esto? Me imagino que se refiere a la suspensión de retribución. Eso cuando tú suspendes la retribución, te tiene que llegar, se va a demorar unos meses, pero te va a llegar una resolución exenta que se llama, que es como, se podría decir como el contrato que te da o el certificado que te da NID para que no te vuelvan a molestar en 4 años más. Y ahí dice que se acepta la suspensión de retribución por 4 años, aun cuando su postdoc dure 2, dure 1, dure lo que sea. Lo que sí pasa es que desde ahí también informa desde el momento o desde el día que empieza a hacer esa retribución. Y si tienes periodo de gracia pendiente, básicamente se pierde ese periodo de gracia y se comienza la suspensión de retribución. Sí, yo creo que eso es importante aclararlo, porque en algún minuto en la PPT dijimos que el máximo era 12 años, pero ese máximo es como que en el último día de tu periodo de gracia empezaste tu postdoc. Y eso no ocurre nunca. Uno empieza el postdoc antes de que se acabe el periodo de gracia. Entonces los 4 años corren desde ahí. Por lo tanto, nadie tiene 12 años en realidad. Si la hacen súper bien y tratan de postular a esa extensión cuando están a punto de quedarse sin gracia, es como lo mejor que se puede hacer para extender este periodo lo más que se pueda. Entonces, 12 años sería en el caso extremo de que el último día del periodo de gracia ustedes puedan probar que partieron el postdoc, porque los 4 años se dan desde el inicio del postdoc. Con Carla nosotros hicimos postdoc y tuvimos extensión y uno tiene que mostrar un contrato que dice cuándo partió el postdoc exactamente. Entonces los 4 años parten desde ese momento. Sí, también pregunta Valerie dónde puede encontrar esa resolución exenta. Esa resolución se la envía a cada becario NIT cuando el becario hace el trámite. Igual lo puedes hacer retroactivo si no lo has hecho, pero si ya terminaste o hiciste un postdoc y quieres hacer ese trámite para tener esa ampliación o esa suspensión, tienes que enviar todos los datos y se demora de 4 a 6 meses que te manden esa resolución, pero es individual para cada becario.
No sé, otra pregunta. Stefan escribió aclaración de que el máximo por cónyuge es 8 años y no 4. 4 de PhD más 4 de gracia. Claro, en el caso de que el cónyuge sea becario Chile también y vaya a hacer un postdoc, ya sea con recursos propios o no, ahí serían 8 años. Bueno, en el caso que es becario Chile, claro, los 4 años de beca más los 4 años de periodo de gracia. Y También, muy relacionado con esto, Javier Mella pregunta, ¿qué pasa si el cónyuge se gana otra beca que no es beca Chile? en ese Ahí no, caso, pues. no, claro. Ahí, lamentablemente no se puede. Claro, depende de la beca. Si, por ejemplo, si es postdoc, sí, pero si es, entendemos que si es doctorado y esta persona no es becario Chile, no le hacen esa extensión o esa suspensión al cónyuge. O sea, no sé si me expliqué bien. Pero básicamente tienen que tener, el cónyuge también tiene que ser becario Chile de alguna beca para que se cumpla la suspensión de los dos, se podría decir, de la pareja. Valerie pregunta, ¿cómo puedo saber mi fecha exacta de retorno? Eso está, ¿no? ¿No? Ah, ¿Ya lo preguntaste? ¿O ya bien. lo...? Sí, Alguna gente le dio respuestas ya, en el chat, estoy viendo. sí, sí. Para aclararlo, digamos, a propósito, las fechas son las que establece el convenio que se firma cuando uno inicia, o si, por ejemplo, entre medio están estas, ¿cómo se llama?, extensiones por disminución de carga académica, por motivo de salud, por ejemplo, todos esos cambios, o incluso los postnatal, todo eso producen un cambio en la fecha de tu término de estudio, digamos. Entonces eso hay que tener en consideración, que normalmente la regla general, la fecha es la que está establecida en el convenio, pero pueden haber todas estas circunstancias, digamos, por ejemplo, la suspensión de retribución, que pueden implicar un cambio en la fecha de término de tu convenio. Entonces, ojo con todas esas situaciones que puedan modificar la fecha que se tenía inicialmente. Sí. También los invito a revisar el portal, porque hay un nuevo portal que se llama mesaayudanid.cl o algo así. Búsquenlo en Google y les va a salir. Pero ahí ustedes pueden entrar es un poco engorroso, pero ustedes pueden entrar si es que se crearon una cuenta, pueden ahí revisar todas sus solicitudes históricas, al menos desde el 2014 en adelante, y ver los estados y ver los documentos que le han entregado. Si es que tienen algún documento perdido, lo pueden solicitar por ahí mismo y deberían ellos mandárselo. Sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, José pregunta, conozco un par de colegas que derechamente no regresaron más allá de su periodo de gracia y tampoco van a regresar, ex becarios de doctorado, o sea, una cantidad de recursos del orden de los $170.000. Con seguridad no van a pagar esa cantidad de plata en el plazo que ANID estipula. Se convierten en exiliados. ¿Qué sucede con ellos? Y después agrega, mis colegas consideran sólidamente que la beca no está por encima de sus vínculos familiares. Ellos tienen la mayoría de sus familias en el extranjero. Yo creo que ahí hay hartas cosas que comentar, como el hecho de tener familias en el extranjero, que claro, uno tiende a pensar que si uno está casado con un extranjero, tiene hijos con un extranjero, eso podría ser una buena razón de peso para mí. Lamentablemente ellos no lo consideran así. Y no hemos tenido ningún caso exitoso de ningún becario que haya hecho una solicitud de quedarse por el hecho de tener un hijo con un cónyuge extranjero que haya tenido éxito, lamentablemente. Y también, asimismo, hay personas que no han escrito porque han tenido problemas con sus hijos o con hijos que son nacidos en el extranjero y que no sé, pasan cosas, la familia se separa o el hijo tiene problemas de salud. También nos dijeron en NANIT, una de nuestras últimas reuniones, que eso se analiza caso a caso y que a veces, excepcionalmente, analizando el caso a caso, no es algo general, se podría dar extensión o suspensión de retorno hasta los 18 años del hijo o de la hija.
para que no hayan estos problemas, pero todo se analiza caso a caso. Entonces, si tienen un caso complejo, les recomendamos siempre contactar a la NID y contactarnos a nosotros si quieren que intercedamos también, porque nosotros tenemos reuniones casi mensuales con la NID para ver casos. Y En ahí general yo creo que es importante mencionar que la ANID parece como tomarle más peso a los casos que tienen que ver con temas de salud. Y en ese caso, si tienen un tema de un hijo con problemas de salud y algo así que pueda justificar que no puedan volver y que quieran suspender, la recomendación ahí es juntar todos los papeles que puedan acreditar la situación de salud del hijo o del cónyuge o de quien sea y enviar todo eso a NID. Con las situaciones de salud son un poco más digamos, considerados, pero en general decir yo tengo un hijo no lo consideran porque ellos consideran que eso es algo que se planea, como que tienen más disposición a temas que escapan a la voluntad del becario, así nos han dicho. Si se puede demostrar que es un tema de que no pueden volver inmediatamente porque completamente escapa a la voluntad del becario, que es como mi hijo tiene cáncer o algo así, puede que lo consideren, pero solo tener un hijo, ellos dicen que eso es una decisión del becario que la tomó consciente y racionalmente sabiendo de sus obligaciones, entonces eso lamentablemente no lo consideran. Carla, disculpa, ¿puedo hacer una consulta? Por Chebabul. Sí, profe, dele nomás. Que he tenido problemas de comunicación. Cuando me inscribí yo hice una sugerencia que tenía que ver con, ahora que el ministerio está haciendo un conjunto de programas y se está preocupando de hacer proyectos que tengan que ver con la gente, etcétera, todas las cosas que nosotros siempre hemos querido hacer. Quizás sería bueno de contactarse con ellos y que haya una especie de lista de necesidades del país, por así decirlo, para cumplir con los proyectos que se están planificando, de manera de que aquellos que terminen sus becas en el extranjero puedan contribuir más directamente con los proyectos que se están echando a andar. Yo creo que eso lo estoy diciendo muy complicado quizás, pero eso, si se pudiera acordar necesidades del país y que los que terminan sus becas puedan ver cuáles son las necesidades y entusiasmarse a contribuir, sería algo fantástico. Yo creo que no lo he dicho muy claramente, pero se podría pensar en todas nuestras agrupaciones de socios, etcétera, y trabajar con la NID en un proyecto de este tipo, con los proyectos que están echando a andar. Gracias. Gracias, profe. Eso, claro, va dentro de los planes de reinserción. Nosotros también le preguntamos a la NID directamente que nos mandaran la información de cuáles eran los planes de reinserción para incluirlo en esta presentación que ya hicimos, pero no recibimos respuesta. Sabemos que fue un poco encima porque hubieron personas que también preguntaron sobre la reinserción, pero eso lo podemos dejar para otro webinar, quizá es una súper buena idea. También quería comentarles, no sé si saben, pero hay una página web que se llama investigadores.anid.cl o algo así, donde uno puede completar su perfil, se podría decir. Y que ese perfil sirve para poder postular a Fondesit y a todas las otras iniciativas del Estado, pero también para que ahí el Estado tiene un repositorio de investigadores que han sido becarios y que no han sido becarios, pero que están dispuestos y que se pueden trabajar. Incluso uno puede buscarlo y hay una búsqueda, hay un buscador donde uno puede buscar por tema de tesis y ahí te sale gente que hace cosas relacionadas contigo. Entonces, quizá eso se podría decir a la NID que lo comiencen a potenciar o lo mejoren, no sé, y desde ahí podríamos plantear algo así, creo yo. Pero para que todos se inscriban. Todo seguimos con las preguntas. Creo que Sí. Leo S., el gatito aquí estaba con la mano levantada, quizás Sí. con la mano. Leo. Hola, sí, hola, yo primero que todo quería dar las gracias por esta oportunidad. Yo he leído el trabajo de ustedes por años, no solo para este webinar, sino he visto el trabajo que han hecho de redactar la propuesta, es extraordinaria, es realmente muy clara, muy buena.
Me sorprende la inhabilidad de las autoridades políticas de aceptar lo que ustedes han propuesto. Y en realidad mi pregunta concreta y específica en este minuto tiene que ver más bien con las actividades que los investigadores podemos llevar a cabo o cómo podemos seguir avanzando en la línea de cambiar este decreto. Yo no quiero entrar mucho en detalle, pero yo trabajé en el Estado. Tengo entendido que hay un principio básico que ocupamos en toda la administración del Estado que tiene que ver con la primacidad de la Constitución. Yo les mandé una pequeña nota sobre esto. A mí me parece insólito que haya un decreto, que es una medida legal de un peso jurídico muy bajo, que es emanada por una subsecretaría dentro de un ministerio, que no está por encima de una ley, que no está por encima de la Constitución, que no está por encima de convenciones internacionales, y que establezca la restricción al derecho al libre movimiento, que es un derecho humano. Yo creo que ustedes han tenido una actitud muy positiva y muy constructiva de hacer propuestas y esperar, de algún modo, que el ministerio en algún minuto entienda. Pero creo que de otro lado nosotros, la necesidad que tenemos los investigadores que estamos en esta situación, que tenemos que enfrentarnos a tener que regresar a un país donde no necesariamente están las oportunidades o el mercado, donde no les interesa contratar doctores para nada, o pagarles lo que corresponde por el trabajo que hacen, podamos tener la posibilidad de restituir de manera efectiva, pero además no se nos ha impuesto una suerte de arraigo, que, como si fuéramos una suerte de criminales por haber venido a estudiar al extranjero. ¿Es esto lo que nos da Chile como una beca? Una deuda, estar siendo perseguidos como si fuera una especie de delito el haber venido a estudiar. Yo creo que es necesario que de verdad se pudiese considerar, y esta es una sugerencia, la posibilidad de una estrategia un poco más dura en relación con este tema, y plantear abiertamente que esto es un atentado a los derechos humanos que están establecidos en la Convención de las Naciones Unidas. Hay un artículo claro respecto a eso. Lo mismo en el tema de la Convención de Derechos Humanos de la Interamericana, y también la Constitución Política de Chile, incluso la actual. O sea, ni la Constitución actual permite restringir el derecho de las personas al libre movimiento. La única medida que permite restringir a la gente que salga del país es cuando a ti te ponen una orden de arraigo. O sea, estamos hablando de una medida que pone un juez cuando tú has cometido un delito. A mí me parece realmente impresionante que hasta esta fecha nadie haya podido presentar esto frente a la Contraloría, por ejemplo, decir, oye, aquí los órganos de administración del Estado están obligados a hacer cumplir estos tratados internacionales. Una medida como esta viola esos tratados internacionales. Es necesario cambiar este aspecto del decreto, no solo porque habemos mucha gente afectada y porque no nos conviene o lo que sea, sino porque directamente constituye una restricción a nuestros derechos humanos. Y este es un país que en este minuto tiene un gobierno con un gran compromiso con el tema de derechos humanos. Yo creo que es necesario promover esto y llevarlo al Parlamento, llevarlo al gobierno, al Ejecutivo, hacerlo llegar a oídos del presidente Boric si es necesario. Yo creo que como ciudadanos chilenos no somos borregos que tenemos que estar esperando que nos digan a ver si podemos ejercer nuestros derechos. Este es un derecho que todos nosotros tenemos. No podemos estar obligados a residir en Chile. Yo no tengo ningún problema con construir el país. Encantado lo haría. Mira, yo trabajé en el Estado por muchísimos años y feliz asesoraría a todos los ministerios del Estado si es necesario. Por 20 años, 30 años, firmo lo que sea. Pero eso no implica que yo tenga que estar sentado esperando en Chile que a alguien se le ocurra contratarme porque ahora tengo un título de doctor, porque todos sabemos que eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. El mercado de la investigación científica en Chile no está para contratarnos a todos nosotros cuando volvamos al país. Y esta es una cuestión urgente. Entonces, me van a perdonar, disculpe que me haya tomado más allá del tiempo que me correspondía, pero creo que mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevar a cabo algún tipo de acción un poco más contundente, un poco más seria, que tenga que ver con el carácter inconstitucional y en el tema de derechos humanos que tiene esta medida de un decreto? Es realmente insólito. Si ustedes conversan con cualquier abogado que trabaje en una división jurídica, en cualquier ministerio del Estado, les van a decir que un decreto era una cuestión que un par de reuniones y iban a cambiarlo. Yo realmente encuentro abusivo, no de parte de ustedes, yo los admiro, he visto la pelea que han tenido por años, los he seguido por internet y todo, sé todo lo que han tenido que trabajar, y realmente me saco todos los sombreros que tuviera por ustedes, pero la actitud de las administraciones de gobierno con las que ustedes han tenido que lidiar me parece realmente insostenible, y creo que es minuto de considerar una estrategia un poco diferente. Perdón, eso es todo, muchas gracias. Sí, Leo, bueno, queríamos agradecerte por haber seguido el trabajo. Les recuerdo que esto es un trabajo voluntario, o sea, estamos todos haciendo doctorado con otras cosas, entonces claro. Llegamos a hacer lo que podemos, pero te invitamos a poder trabajar porque siempre nos faltan manos, y a todos también los invitamos, a quienes les interese, nos faltan muchas manos para el trabajo político. Nosotros
como Comisión Becas y como REC en general, somos una organización, trabajamos en varias comisiones, pero Comisión Becas nos dedicamos más que nada a tratar de ayudar a los que están invisibilizados, a los que tienen problemas con sus becas al detalle. Por otro lado, en REC también se trabaja en estas otras líneas, y yo te invito a hacerte parte de la red y bueno, ya todo en realidad, si que pueden dar un tiempo, porque nos falta harto trabajo político y claro, ir a las distintas instancias e instalar este tema más urgentemente. Yo estoy de acuerdo contigo, todo lo que dijiste. Así que los invito a involucrarse. Aquí siempre las puertas abiertas, porque siempre necesitamos personas. Eso, gracias. Si tú me permites una pregunta corta, práctica asociada con la anterior, y es algo que además se ha presentado en el chat varias veces. Cuando uno regresa a Chile, me imagino que vuelve a ser ciudadano de su país con todos los derechos que se supone que uno tiene. Entre eso incluye el hecho de que hay gente que puede tener derecho a irse de vacaciones o salir del país por un determinado tiempo. En la práctica, ustedes han sostenido que si uno vuelve a Chile y luego sale, qué sé yo, por 2 meses o 3 meses, con el CID puede encontrar que eso es un poco extraño. ¿Y qué? ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Podrían ser concretas respecto de qué sanciones se establecen? ¿Los becarios terminan teniendo que pagar una deuda gigante de nuevo o terminan con cárcel? ¿Qué es lo que realmente ocurre si una persona dice, sabes qué, mira, yo tengo que volver antes de tal fecha a Chile, voy a volver, pero luego al día siguiente, como cualquier chileno, tengo todo mi derecho a agarrar mis cosas y irme de vacaciones a donde yo quiera? Y quiero estar 6 meses fuera del país, o 1 año, si total lo estoy pagando con mi plata, no con la de Chile. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, eso habría que, o sea, como decía Carla, eso se resuelve caso a caso. Tendrías que demostrar o justificar, digamos, los motivos por los cuales saliste del país y que en definitiva ello no constituye que estés residiendo en otro país. Y en la medida, sí, ese es el punto de quiebre, digamos, en la medida que no des cuenta de que estás residiendo en otro país, no hay ningún problema, digamos. Porque tal como tú dices, no es orden de arraigo, no hay que pedir autorización para salir del país, y la sanción eventualmente sería que te lo descuentan. Te dice, no sé, usted salió mucho tiempo este año, te lo suman al final de tu periodo en que eventualmente tendrías que cerrar la beca, pero tal como señalaba, todo esto se ve caso a caso. Y las sanciones son siempre monetarias, o sea, eso de cárcel, eso no al lugar. No, nada, claro, ¿no? Como decían delante, en Chile no existe prisión por deuda. Así que... Ahora bien, nosotros tuvimos recientemente el caso de una becaria que se fue 6 meses antes de su periodo de gracia a hacer un postdoctorado porque ya estaba retribuyendo, pero se fue antes y le están cobrando la beca. Entonces, en el caso de ella, como Anit dice, a ella se fue para quedarse afuera, se fue antes de terminar el periodo de la retribución, le están cobrando. Entonces, esas son las cosas que pueden pasar, pero como bien dice Pame, no nada de cárcel, nada de... Son sanciones económicas y caso a caso. O sea, no te podemos decir con probabilidad lo que va a pasar porque va a depender del caso, cómo se justifique el caso, pero eso es lo que están haciendo en la actualidad. Sí, no, y volviendo un poco de los derechos fundamentales, digamos que esta medida establecida por el decreto de la retribución establece, hay 2 aspectos que quiero recalcar. Primero, que se firma un convenio, digamos, a sabiendas de que esta es la obligación que hay que cumplir, lamentablemente, y eso no va a cambiar a menos que haya una modificación legislativa en el intertanto. Entonces, respecto al conocimiento de que esa es la obligación que tienes que cumplir, siempre está, y uno firma el convenio a sabiendas de aquello. Lo otro, que es mi sueño como abogada, es que fuéramos en masa y a tirar recursos de protección por este asunto, digamos, a ver qué resuelven las cortes, y lo cual también es una lotería, porque depende en qué sala te toque, los criterios de los ministros, si van a estimar que esto es atentatorio contra derechos fundamentales o no. Y es lo que yo siempre critico, que existe muy poca organización, digamos, hay muchas personas afectadas, pero en definitiva siempre somos los mismos y las mismas los que nos estamos dando vueltas, pidiendo apoyo, qué sé yo,
Y en definitiva eso impide que todas estas medidas que podrían dar más fuerza a nuestras solicitudes y gestiones, al final redundamos en los mismos 10 personas que siempre estamos dando vueltas. Entonces, claro, en el papel puede sonar muy atractivo y muy real, pero en la práctica hay muy poca gente apoyando el trabajo que se hace. Sí. También Leo, yo también me he preguntado harto esa pregunta que hiciste últimamente, y tampoco tenemos mucha experiencia porque es algo que estamos viviendo en el momento. Entonces, si no nos llegan casos o si la gente no nos cuenta lo que está pasando, no tenemos cómo saberlo, o nuestras propias experiencias. Como esto es una beca que empezó hace 14 años atrás, recién estamos, como vimos la cronología, recién estamos viendo cuáles están siendo las consecuencias de la retribución o no volver o así. Entonces, es toda información que estamos obteniendo y estamos tratando de conversar con ANIT el caso a caso, pero siempre y cuando nos lleguen esos casos. Así que en los supuestos no podemos trabajar mucho, solo podemos trabajar más que nada en las cosas que van pasando y las que vamos viendo. Así que por eso los invito a que nos movilicemos, como dice Pamela y como dice. Me gustaría darle la palabra a Catherine, que tiene la mano levantada hace un rato. Catherine. Sí, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Yo tengo la siguiente consulta. Yo fui becaria del programa de Magíster de Profesionales de la Educación, la cual tiene como condiciones de retribución como bastante particulares, no tan solo volver a residir al país, sino que también volver a incorporarse a un establecimiento educacional que reciba fondos públicos por un periodo de 4 años. Me gustaría saber si dentro de las posibilidades de flexibilización, porque generalmente lo que he visto es que la flexibilización viene como más de la mano, principalmente de poder retribuir desde el extranjero, u otra forma, si el tema de los docentes, generalmente que hemos postulado esa beca, se ha visto si se puede flexibilizar. En mi caso, yo solicité reuniones y llegué en su entonces incluso a hablar con Cristian Nicolai, como para presentar, en mi caso, una solicitud de homologación de beca, porque yo trabajaba para una institución del Estado en temas de educación, pero ni siquiera, en nuestro caso, ni siquiera trabajar en una universidad, ni trabajar ni para el Ministerio de Educación, en donde uno claramente que pone en práctica los conocimientos adquiridos a través del magíster, cuenta. Entonces, como súper limitada nuestras condiciones de retribución. Si eso se ha puesto sobre la mesa o si lo han pesquisado previamente. Esa es mi consulta. Sí, por supuesto, están dentro de las modificaciones que se hicieron y creo, no sé si Carla me puede corregir, en la propuesta que nosotros hicimos, digamos, es que se equipararan todas las retribuciones, digamos, que se dejaran de solicitar estos requisitos especiales y que en definitiva también si se hiciera un programa de retribución efectiva, ustedes pudieran contar, así como todas las retribuciones de las otras becas, con actividades, digamos, que pudieran ser puntuadas o con puntos, digamos, que en definitiva determinen la retribución. Sigue también, ha estado dentro de las solicitudes que ha hecho RECH siempre desde el punto de vista de retribución, considerando siempre a esta, y no sé si llegaste tarde, pero yo lo mencioné cuando hablé de la retribución, digamos, el problema gigantesco que genera este tipo de becas con la retribución especial que tiene. Como esa, sí, escuché la parte donde como en donde el principal, no sé si mandato, pero o requisito de la beca es haber cumplido con el grado, pero que el resto de requisitos son como más bien accesorias. No, en hablé al principio de mi exposición, hablé específicamente de la retribución de los profesionales de la educación y también están considerados, siempre han estado considerados dentro del trabajo de RECH y de las propuestas que se han hecho. Sí, la verdad los invitamos a leer en los documentos, están en la página de RECH, las dos modificaciones que nosotros propusimos, el decreto 664, becas Chile, y el 335, becas nacionales, y están todos los detalles de lo que propusimos. Esos documentos se hicieron llegar, como explicó Carla, al gobierno anterior,
tuvimos varias mesas de trabajo con ellos y ellos tenían una propuesta de modificación de decreto que nos escucharon, no sabemos cuánto habrán querido o no querido incorporar, pero eso no terminó saliendo en el gobierno anterior, lamentablemente, pero ellos escucharon toda esta propuesta, y el caso de los profesionales de la educación para nosotros eran emblemáticos, porque nosotros sabemos que más allá de las condiciones restrictivas que tienen los becas Chile, ustedes tienen más aún. Y Sí, como en el caso, Pamela, nosotros queríamos unificarlo todo, o sea, nuestra propuesta era no deberían existir estas discrepancias un poco discriminatorias en contra de los profesionales de la educación. sí, muchísimas gracias. En realidad para nosotros es súper restrictivo porque de alguna manera conozco varios colegas que con un grado de magíster en el extranjero y después de haber estado un par de años estudiando, uno cuando va a entrevistas te dicen que estás como sobrecalificado. Entonces, en definitiva, es cómo te vuelves a vincular a ser docente de aula o a pasar, no sé, con suerte a formar parte del equipo directivo. Las posibilidades de poder aplicar lo que tú has aprendido en tu programa de magíster según el área de especialización también son como limitada. Agradezco la respuesta. Muchas gracias. Sí, yo creo que volvemos a ver las preguntas porque hay muchas preguntas en el chat y Sí, la idea es tenemos tratar de contestarlas todas antes de irnos, pero Sí. no sé si vamos a poder. Quizás la última palabra de José y después seguimos con las preguntas del chat, o no sé qué. Sí, José. Ya no está la 1, las 2, las 3. se aburrió. Seguimos. Se aburrió de esperar. Sí. Bueno, pasemos a otra pregunta del Sí. chat. Tenemos Rosa Galleguillo, gracias a todos. En relación a los 4 años de gracia, luego de que se termina la beca y yo obtengo mi título de doctorado, ¿se pierde ese periodo de gracia? Sí, ya la contestamos. ¿Esa la contestamos? Sí. Que claro, que no. se cambia, si es que uno suspende, se pierde el periodo. O ella No, está si uno pensando suspende, que- pero si termina, después que si da su grado académico y termina dentro de su plazo de gracia, si no declaras que vas a retornar a Chile, no se pierde ese tiempo. Cuando declaras, si te queda un plazo restante del plazo de gracia, ahí lo pierdes, pero si no declaras, tienes el plazo completo. Ujú. Tenemos a Loreto que dice, ¿qué pasa si el postdoc excede los 4 años de gracia? Y este se informa a NID. Conozco casos de becarios a cuales se lo aprobaron y a otros que no. A uno le mencionaron el artículo 45 del Código Civil como argumento para negarse. Entiendo, ¿te refieres a la suspensión de retribución? Si es que es más de 4 años. Dice que el postdoc excede los 4 años de gracia, pero no sé si se refiere a los 4 años que te da la solicitud del postdoc o hacer un postdoc durante los 4 años de gracia. Eso no me queda claro de la pregunta. Si Loreto está por ahí, ¿lo puede aclarar? Claro, y el Hola. 45, el que establece casos. Sí, Hola, sí, Cuéntanos. sí, lo que me refiero es que el postdoc exceda los 4 años. O sea, por ejemplo, una persona termina el doctorado en 2017, se tiene que regresar el 2021, por decir algo, y el postdoc excede el plazo del 2021, sino que el contrato, por ejemplo, del postdoc termina el 2022 o el 2023. A eso me refiero. tienes que pedir suspensión de la retribución. No, yo no veo ningún problema con eso, digamos. Pero es que, como te comentaba, he escuchado casos de becarios en que les aprobaron la extensión pasada el plazo del 2021 al 2022, se lo dieron pasado, pero otros le dijeron no. Es que, bueno, depende de caso a caso, porque cada caso tiene sus particulares, eso como decir, este caso igual a otro, y yo conozco casos. Yo creo que ante eso, digamos, lo que yo recomiendo es, si tienen dudas respecto de su propio caso, mándennos la información a RECH o a la mesa de ayuda a NIP para que lo podamos conversar, lo podamos ver y realmente centrarnos en el caso de que se trata, porque cada caso tiene sus particularidades y yo creo que no es bueno sacar conclusiones de que, yo conozco este. Yo creo que lo más importante es encontrar certezas y dirigirse a las fuentes de información válida, digamos, que son ANID primero, Mesa de Ayuda ANID, y la Comisión Beca de RECH.
Eso es lo Sí, que Loreto, yo... y una cosa que yo creo que vale la pena recordar es que todos tenemos 4 años de beca y hasta ahí se acaba la beca, pero no todos terminan ahí. Mucha gente se demora mucho en Claro, terminar. También tenemos becarios que terminan antes de los 4 años, son los menos, pero hay algunos que terminan en 3 años que la hacen súper rápida. Entonces, obviamente esas situaciones son muy distintas, porque si tú te tomaste, por ejemplo, todo tu periodo de los 4 años con financiamiento, más los 4 años de gracia, y después quieres empezar un postdoc. Claro, ahí tienes solo 4 años justos, porque vas a elevar la solicitud y si tu postdoc dura 5 años, claro, no te va a alcanzar, ¿me entiendes? Pero todo depende del momento que tú terminaste tu doctorado. Entonces, cada becario es distinto, porque no todos los becarios se toman exactamente los 4 años en terminar el doctorado. Entonces, por eso tú no puedes comparar las situaciones de becarios distintos. Sí, habría que analizar el caso a caso en ese, Sí. para poder contestar. ¿Seguimos? Sí. Sí. María pregunta, si no hay saneamiento, ¿existe un tiempo legal en que se extinga la obligación? Está la prescripción administrativa, que serían 5 años desde que la obligación se hizo exigible, y la obligación se hace exigible desde el momento en que tú tienes que retornar al país. Si ANID permanece en inactividad durante ese tiempo, podría aplicar la prescripción, señalando que la prescripción tiene que ser declarada, o sea, lo cual implica necesariamente que tienes que concurrir a tribunales. Claro, todo esto nosotros siempre, lo más importante es mantenerse en contacto con la NID y también ganar tiempo con todas estas solicitudes, ganar tiempo con haciendo todas estas preguntas y tener eso como antecedentes guardados como hueso santo en caso de que te empiecen a hinchar en algún momento. Esa es mi humilde sugerencia. Tenemos muchas preguntas, no sé si... Sí. Jaime Ojeda Sí. pregunta, ¿qué pasa si obtienes un postdoc dual con una institución chilena y extranjera, en donde pasas tiempo en Chile y en el extranjero? ¿Eso podría ser considerado como retribución? Depende, ahí lo mismo, el caso a caso habría que Mm. analizarlo y depende si tú ya comenzaste tu retribución, porque les recuerdo que para que ANID no va a considerar nada como una retribución si es que tú no le informas que ya volviste a Chile y que vas a comenzar tu retribución. Aunque si tú vuelves por 3 años a Chile, pero no le informan nada a la NID, para ellos tú no has vuelto. Y en cualquier minuto te pueden dar incumplimiento. Entonces, por eso lo más importante que pedimos que sean proactivos con la NID y que le informen de sus situaciones. Siempre tratando de anteponerse a lo peor, o no sé, como tratando de pensar qué podría ser lo peor que les podría pasar y pensando de que ANID siempre, nunca va a estar encima de ustedes pidiéndole la información, sino que nosotros se las tenemos que entregar. Pero eso habría que verlo caso a caso. Por ejemplo, podría hacer la suspensión de tu retribución, o si quieres retribuir al mismo tiempo, ahí tendrías que conversarlo con la misma NID, de hecho, creo yo. Cristóbal pregunta, entiendo perfectamente que no pueden recomendar ninguna opción, pero ¿cuál es la repercusión legal de no volver si no tengo recursos en Chile y me mantengo en el extranjero? Básicamente que siempre, eventualmente, si no da señales de vida, digamos, puede haber un juicio en tu contra, una orden de embargo de los bienes. Si no tienes bienes en Chile, bueno, difícil que te puedan embargar nada. Alguien preguntaba ahí si el Consejo de Defensa del Estado se hace parte. Sí, el Consejo de Defensa del Estado es quien representa a la agencia, digamos. Pero claro, no hay orden de arraigo, no hay orden ni que no te van a dejar ingresar al país, qué sé yo, todo ese tipo de cosas no van a ocurrir, digamos. Pero sí, en la medida que vuelvas a Chile, que tengas algún bien, digamos eso, claro, y esto en el peor de los casos, porque entre medio igual hay un tramo en que tú puedes interponer recursos para justificar tu incumplimiento, fundado en caso fortuito, fuerza mayor. También puedes, ¿cómo se llama?, celebrar este convenio de pago con la agencia,
Entonces, antes que pase eso, digamos, hay un montón de pasos que tienen que ocurrir, digamos. Pero si en definitiva decidiste no volver y desaparecer, esa eventualmente podría ser la consecuencia. Después Jaime Villaseñor pregunta algo que ya hemos hablado bastante, de que si se puede postergar la retribución por estar haciendo postdoc en el extranjero. Ya hemos hablado harto de que sí, claro. pero digo, de 4 años desde el inicio del postdoc tiene que ser la solicitud en la plataforma de NIP. Algunos son más comentarios que preguntas. Sí. También quizá le damos la palabra a José, dice que ya volvió. Ya. ¿Volviste? Dale, José. ¿Tienes la palabra, José? Bueno, Se fue de nuevo. Ya. no se escucha. Ahí sí. Sí, espérate. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, bacán. Vale, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión Becas de RECH por este espacio y por este trabajo, porque para que los chicos vean, este es un trabajo extra que ellas hacen, aparte de todo lo que hacen para ayudar a los becarios afectados en la comisión a hacer este taller, y es la organización, en la logística, ver cómo se hace. Entonces, toda esa cosa que no se ve por delante, yo creo que hay que reconocerla también. Me parece que ha sido muy valioso el aporte que hacen todas las personas que están en la Comisión Beca. Yo les quiero comentar un poco con respecto a lo que dijo Leo. Me presento, yo soy José Jiménez, yo estoy en la directiva de la NIP. Ahora estamos en periodo de elecciones, vamos a la reelección, en mi caso particular y con otras personas, no sabemos si vamos a ser electos o no, pero puedo decir hasta el momento, hasta que por lo menos yo sea directiva, tiene el compromiso de que aquellas personas que quieran trabajar en la red en estos términos, en comisión becas o otros, pueden asociarse a la NIP para poder trabajar y tener el patrocinio de la NIP para trabajar en RECH. En RECH no es llegar y trabajar, en RECH tienen que asociarse a alguna red para poder tener el patrocinio y poder trabajar. Entonces, si quieren trabajar en estos temas específicos de Comisión Beca, basta con que manden un correo a directiva.nipchile@gmail.com diciendo que quieren asociarse a la NIP, o si no son socios de la NIP, para ver cómo lo podemos hacer, o si quieren estar en Comisión Becas para que puedan ayudar. Hay muchos temas, como dijo Leo, que estamos súper convencidos de que hay que trabajarlos, pero también nos pasa de que hay mucha gente o nos falta gente, mejor dicho, para poder llevar todas estas acciones. O sea, necesitamos mucho apoyo, y eso es lo importante. Entonces, por favor, les pido de que si quieren ayudarnos, se metan a la página de anip.cl, nos manden un correo para ver si quieren ser socios. En este momento nosotros tenemos deshabilitado la opción de ser socios porque estamos en periodo de elecciones, pero apenas concluye, que me imagino que serán 2 o 3 semanas más, se va a poder hacer digamos, poder llegar más gente y poder participar. Así que los dejo invitados. Hay muchos temas, hay muchas ideas que nos dio Leonardo que también se pueden hacer, que nosotros también lo hemos pensado antes, pero necesitamos gente para poder llevar a cabo esa acción. Así que los dejo invitados a todo este grupo que está ahora y la gente que ha venido a ser parte de este trabajo colaborativo y colectivo. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, también aquí hay una pregunta que quizá me voy a adelantar un poco, Andrea, por mientras busca otras preguntas que no se hayan contestado. Aquí preguntan si existe algún catastro de los becarios sobre este tema de la retribución para visibilizar las dificultades a nivel grupal, más allá del caso a caso. Sé que esto es un trabajo mayor, pero me pregunto si hay un catastro. Nosotros tenemos un catastro, pero como no tenemos, en realidad como no hemos tenido, como dice el José, voluntarios, tenemos la información de un catastro o de una encuesta de retribución que hicimos en el 2020, pero no hemos tenido personas voluntarias para poder analizarla. Así que si es que se quieren unir al trabajo, tenemos más de 500 respuestas que podemos reactivar ese trabajo con nuevos voluntarios que quieran trabajar en esa encuesta. Y como decía el José, se pueden unir a una de las 13 o 14 redes miembros de RECH, a cualquiera de ellas, para poder participar dentro de la RECH o de la Red Chilena de Investigación. Y una de ellas es la ANIP. Así que
Sí, por favor entren al sitio web de redes chilenas porque ahí salen todas las redes. Varios de nosotros estamos en el extranjero, no en Chile, entonces hay redes en el extranjero a las que se pueden unir si ustedes no están en Chile tampoco. Sí. También preguntan si la deuda con ANIT vence. Eso es lo que ya respondía con la prescripción. Lo que se necesita son 2 requisitos: inacción de ANIT por 5 años, digamos, que no ejerza, que no te llegue resolución de incumplimiento desde que la obligación se hace exigible, y tiene que ser declarada por tribunal, así que no es así que desaparece mágicamente, digamos. Sí. También otra pregunta aquí dice, ¿residir en Chile qué significa? Pregunto porque como dicen ahora se puede vivir en Chile y de todos modos trabajar online en extranjero. Generalmente, como decía Pamela, se tiene que dar un poder o una declaración jurada de que está en Chile. También ellos pueden ver las entradas y salidas de la policía internacional. Ese registro lo tienes que entregar para poder terminar la beca. Así que, y también otra cosa es el tema de los impuestos, que también influye, porque cuando uno trabaja en el extranjero, tiene un tema que puede tener problemas de tributación, si está viviendo en Chile y trabaja en el extranjero o viceversa. Así que también tienen que fijarse en eso. Al menos la ANIT no ve eso, pero también es un tema que a lo mejor en cualquier minuto lo pueden instaurar. Y la respuesta, yo digo, es fácil. Uno sabe cuando está viviendo en Chile y uno sabe cuando no está viviendo en Chile. Y si uno sabe que no está viviendo en Chile, ANIT te va a cachar. Perdón, Carlos, tú tienes la cámara, el micrófono prendido, se escuchan unos sonidos. Ahí lo apago, gracias. Sí. Dale, Pame, perdona por la interrupción. No, claro, la respuesta es que es súper fácil. Uno sabe cuando no está viviendo en Chile y uno sabe cuando sí está viviendo en Chile. Las actividades normales que uno hace cuando está viviendo en Chile, o sea, eso, lo que uno sabe, ANIT lo va a pesquisar. O sea, no podía decir que estáis viviendo en Chile y en realidad estáis viviendo en el extranjero, por eso se nota en tu flujo de entradas y salidas, qué sé yo, en materia impositiva, qué sé yo. Sí. También, sí, y una cosa importante es que vi algunos comentarios en el chat también que decían de personas que están contratadas en Chile, pero viviendo en el extranjero. Lamentablemente el requisito es de residencia. Sí. Tenemos una becaria en este momento, en las becarias que estamos ayudando, que tiene ese problema, que está contratada por una universidad chilena, en este momento tiene contrato vigente, pero ella reside en el extranjero porque tiene familia en el extranjero y ya está teniendo problemas con ANIT, pese a que tiene contrato en Chile. Entonces lo que ellos consideran es efectivamente la residencia, no quien te contrata. Claro, presencia física en el país. Ese es la respuesta, digamos, es fácil. ¿Tienes presencia física o no? sí. Y también, y eso es lo que nos da más rabia, pero bueno. Claro, bueno. También Mariela pregunta si se pueden negociar más de 84 cuotas. Sí, se pueden negociar más de 84 cuotas, lo que no ha dicho la ANIT, eso se ve el caso a caso y eso lo tienes que conversar. Lo que sí, espérense tranquilitos, porque la ANIT se demora bastante en hacer ese convenio de pago. He escuchado que se demoran hasta más de un año en gestionarlo, así que se pueden quedar tranquilos si es que quieren hacer ese tema. Lo que sí, por favor, consideren es que si hacen ese convenio de pago, dejan de ser becarios y tener las obligaciones de retorno y retribución y pasan a ser deudores del Estado. Por lo tanto, no pueden como, por ejemplo, si alguien firma este convenio de pago estando en el extranjero y 2 años después decide volver a Chile y quiere como que retomar la retribución y dejar este convenio de pago en stand-by o No. eliminarlo, cancelarlo, eso no se puede hacer. Nos dijeron expresamente la NIT de que si se firma el convenio de pago, se extinguen las obligaciones, pero se firma un nuevo pagaré en el cual pasa a ser deudor y que ahí ya no tienes obligaciones de retorno y de retribución, por lo tanto ya no las puedes retomar, si es que se podría decir de alguna manera. Así que firma ese convenio de pago y ya tienes que pagar como que fuera una casa comercial, básicamente. Claro, la deuda se paga, no tiene intereses, pero se paga en dólares, entonces está sujeta a la fluctuación del dólar, que puede subir o bajar en razón de eso.
Teníamos la de Pedro Acuña pendiente, Carla. Pedro Acuña pregunta, muchas gracias por la presentación. Si te ganaste beca Chile doctorado, después otra de postdoctorado, ¿puedes retribuir primero la última? ¿Existe una norma que diga cuál se retribuye primero? Yo Se entiendo que es suman, sumativo, se suma, ¿no? se suman y se retribuye continuamente por la sumatoria de ambas becas. Sí, claro, si tienes magíster, doctorado, postdoctorado, todo se suma y es un Todo se periodo suma. largo. En la medida que hayas obtenido beca, porque por ejemplo, si pediste suspensión de retribución por postdoctorado o doctorado por recursos propios, cuando es por recursos propios, ese periodo no se suma. Sí se suma cuando suspendiste por otra beca Chile. Sí. Hay También, preguntas respecto podemos tratar de abordar las juntas las que se parecen, si les parece. Sí, sí, Por ejemplo, porque Valerie y Hernán preguntan acerca del tema del certificado de la PDI, si es obligatorio o no, sí. ahora lo es, porque antes era, ¿me puedes explicar cómo cambió esto del certificado notarial al certificado PDI? Claro, a las convocatorias anteriores, a la de 2015, si no me equivoco, era lo que se pedía solo era el certificado de residencia. Igual en la práctica pedían el certificado de la PDI, pero mucha gente se excusaba diciendo, pero ¿cómo? Si no sale en mi convenio, yo no tengo la obligación de presentar. Bueno, la cosa es que para no tener problemas con ANIT, para las convocatorias anteriores a la 2015 te lo piden igual, porque es el documento necesario para que tú comiences tu retribución. Del 2015 en adelante ya no hay discusión porque es obligatorio sí o sí al inicio y al final de cuando cierras tu beca. Y Valerie pregunta, ¿cada cuánto hay que hacer esa justificación de residencia? Cada 6 meses. También preguntan aquí si es que, Valerie pregunta si es que se pasa a ser deudor y sale la glosa de saneamiento, si uno queda como deudor igual. Eso lo preguntamos directamente a la NIT, pero no nos han respondido todavía. Sin embargo, lo que decían el año pasado, con la información de la glosa anterior, se extinguen todas las obligaciones, salvo aquellas que hayan sido declaradas por sentencia judicial, digamos. Si está en toda etapa administrativa o incluso en etapa judicial antes de la sentencia, se extinguen las obligaciones. Si ya fue declarada judicialmente, ya hay nada que hacer. Sí. Lo que no sabemos es si, claro, en el caso de que uno firme un nuevo convenio y que ya pase a ser deudor y ya no tiene ninguna obligación, no sabemos si este decreto aplicaría. Es interpretable. Nosotros diríamos que sí, pero no sabemos. No, y ellos, claro, ellos también nos han dicho que sí, pero igual habría que confirmar porque todavía no está vigente, digamos. Entonces, cuando entre a regir, ojalá los dedos cruzados, ahí vamos a tener ahí 100% de certeza, digamos. Ahora en realidad nos manejamos dentro de la información que nos han proporcionado, pero no hay certezas todavía. Y también hacer una hincapié de que el acto administrativo se refiere a la resolución exenta que dice que está en incumplimiento, pero eso no es un acto judicial. Entonces, Claro. es diferencia básicamente. Entonces, si es que te mandó un acto administrativo la NIT con una resolución diciendo que está en incumplimiento, podría acogerte a esto. Si es que te lo da un juez y te cobra y ya pasaste como esa etapa administrativa, sino que estás como dentro de un juicio legal para poder pedir la restitución de fondos, ahí ya no. Eso es lo que entendemos. No sé. También hay una pregunta aquí que un poco es sobre la extensión por pandemia que hace Betsabet. No hemos hablado sobre la extensión por pandemia, pero teníamos alrededor de 5 preguntas que eran sobre eso. Eso para los becarios que están en este momento todavía con beca. Entonces no están en problema de retribución y no van a estar en problema de retribución hasta por lo menos unos 4 años más. Pero sí están en problemas de Estamos planeando también hacer un webinar respecto a eso cuando tengamos información concreta del gobierno, digamos, respecto de lo de las extensiones que se está tramitando, pero por el momento, digamos, tampoco podemos dar
información concreta y tampoco es el objeto de este webinar. Pero si quieren información respecto a las extensiones, les recomiendo asistan a las asambleas y estén atentos a nuestras redes sociales, a los comunicados y toda la información que se vaya subiendo ahí. Sí. Y Cristóbal hace una pregunta, aquí dice, repito mi pregunta, si no obtuve extensión de beca por Chile por COVID, claro, eso es lo que decía Pamela, que estamos planeando otro webinar para hablar sobre los becarios que en este momento son becarios o que acaban de terminar de ser becarios, que es un poco distinta la situación, y toda la información. Así que mantente informado y cualquier pregunta lo podemos seguir conversando vía email o en el chat. Bueno, si tienen nuestros contactos con la comisión. Tenemos varias más preguntas. ¿Tenemos más tiempo para seguir? Yo creo en honor al tiempo, digamos, tratemos de resumir más o menos en los temas en los cuales redundan. Sí, voy a compartir por última vez la pantalla para que este es como nuestro resumen de todas las preguntas que se hicieron antes del webinar. Como ya saben, bueno, no sé si tienen más preguntas, si todavía quedan preguntas o si quieren exponer su caso directamente con nosotros, lo mejor es que vayan a la página de Red Chilena y ahí hay una parte donde dice envía tu caso SOS, y ahí les pedimos es un formulario que se llena, de hecho, quizás lo podría compartir aquí. Es un formulario que se llena que hace una serie de preguntas que son las preguntas específicas que nosotros necesitamos como comisión para poder exponer ese caso ante la ANIT. Como les conversamos, nosotros con la agencia nos reunimos cada 1 o 2 meses para conversar de casos complejos. Y si ustedes tienen un caso complejo, nos pueden mandar ese email. Y hay muchas veces, les quiero recordar, hay muchas veces que la ANIT y la agencia ha cambiado sus posturas sobre los casos. Ya han tenido que corregirse, así que no tengan, les recomiendo que si tienen un caso complejo y no saben qué hacer, nos contacten y ahí los vamos a intentar ayudar, porque Sí. La agencia ahora digo los últimos 3 años, está mucho más abierta a poder conversar con nosotros como interlocutor válido para conversar sobre casos, que eso antes no pasaba. Así que por ese lado un poco mejor. Y el llamado es siempre a comunicarse, si no quieren hacerlo directamente con ANIT, porque a veces da un poco de susto que me van a decir, comuníquense siempre con nosotros para poder orientarlos, porque a veces son temas muy sencillos y la gente se ahoga en un vaso de agua, así que ese es el llamado, digamos, siempre estar, comunicarse, informarse, creo que es la mejor manera de sobrellevar esta situación y desde ya pedir ayuda, porque siempre nos faltan manos y cabezas para impulsar todas estas cosas que están pendientes, por ejemplo, el cambio de retribución y miles de otras cosas que pasan también en el entorno de la ejecución y el desarrollo de estas becas, porque retribución es un solo tema, pero hay muchas otras problemáticas también que también tratamos de abarcar y a veces no damos abasto. Asimismo, si quieren participar en Red, ahí también nos pueden escribir y les damos las directrices, con lo que decía José Manuel, por ejemplo, que inscribirse en las redes miembros y todo eso. Así que con esto, bueno, creo que tenía Carla Novoa. Sí. Sí, levantó la mano, pero la bajó recién. Así que si quieres podemos seguir. Voy a hola Carla. Hola, gracias por dar un poco de luz y tranquilidad, aunque sea temporalmente. Yo solo tengo una consulta cortita y es que yo ya, tengo una situación bastante compleja y hay que rehacer el formulario en la página web de ustedes ¿o no? Si no lo has hecho, lo puedes hacer, o si es que no hemos respondido. Yo ya estoy en contacto con ustedes. No hay problema. No hay que rehacerlo. Si necesitas que volvamos a ver tu caso, porque
los casos más antiguos, puede que ya no hayan dado respuesta o puede que hayan nuevos antecedentes, entonces igual lo pueden Claro, Sí, claro, por eso es la pregunta, porque en su momento era como hay que esperar y Ujú. ahora es como, ok, no sé qué hacer. Sí, Escríbenos de nuevo. sí, Envíanos un escríbenos de mail. nuevo. Sí. Súper, genial, gracias. y también disculpen a quienes no pudimos responderle sus preguntas. Si no, mándenos un email con la pregunta específica, si es que no la pudimos responder aquí, pero vamos a subir este video a la web, al YouTube, así que va a estar disponible para que lo puedan revisar con más calma. Esa es la pregunta lo que hace cada DEALE. Eso lo conversamos ya. ¿Cuál es el interés de Daniel en la glosa de saneamiento? Eso ya lo respondí, que es un tema de orden administrativo, digamos, de parte de ellos, que tienen algunos problemas con identificar a los becarios de becas antiguas, digamos, y entonces esto es una forma de ordenar un poco los temas administrativos para ellos, digamos, el beneficio de los becarios es efecto secundario nomás, pero no fue lo que los impulsó a hacerlo. Claro. Importante, yo creo, señalar que los que están interesados en el tema de la glosa de saneamiento, que básicamente es la gente que se adjudicó la beca el 2013 o antes, estén atentos a la discusión presupuestaria en el Parlamento, porque Sí. eso ocurre ahora en septiembre. Entonces, terminada esa discusión parlamentaria, ustedes van a ver, se puede descargar del sitio del gobierno, digamos, del Congreso, del Parlamento, la ley de presupuesto 2023. Entonces ahí va a aparecer la glosa, si es que va a haber una glosa 2023 de saneamiento. Ahora bien, si aparece la glosa, eso son buenas noticias, pero no significa que está listo, porque eso significa que el 2023 va a haber la posibilidad de que el Poder Ejecutivo emita un decreto sobre la base de esa glosa para extinguir las obligaciones. Porque nos pasó harto que el 2021 mucha gente pensó que solo por estar esa glosa en la ley de presupuesto significaba que automáticamente se extinguían las obligaciones, pero en realidad no es así. Eso es lo que le da al Ejecutivo la atribución de emitir ese decreto. Entonces, obviamente es una excelente noticia que salga esto en la ley de presupuesto 2023, pero no hay que cantar victoria sino hasta el 2023 para ver si ese decreto se hace realidad esta vez con este gobierno. Sí, también si conocen a gente que trabaja en la NID o en el ministerio y le quieren hacer consulta, amigo, amiga, no sé, también lo pueden hacer. Los incentivamos a que les pregunten y ellos están haciendo, por lo que nos han dicho, ellos están haciendo lo posible para que esta glosa se pueda volver a incluir, pero no lo sabremos hasta que salga. Claro, hay mucho interés desde la agencia, pero también hay otros estamentos, digamos, que funcionan, pero hasta el momento nos han dicho que está siguiendo el curso regular que debe tener, digamos, que son buenas noticias, digamos, desde ese punto de vista, pero no es más que eso tampoco. Uh-huh. Y también con el tema de la propuesta de retribución, siempre están súper invitados a trabajar en RECH, también en los decretos, y todo lo que necesitamos más es apoyo político, gente que tenga disponibilidad de poder ir a pararse frente a las autoridades y pararse frente al Congreso y conversar sobre estas cosas. Así que todos súper invitados. Y bueno, aquí muchas gracias por la asistencia, súper buena asistencia, llegamos hasta más de 100 asistentes en un momento. Esperamos que le haya quedado un poco más claro y también podemos compartir podemos mandar la slide también por email a los asistentes, si les parece, chicas. Acá en el chat también, porque está el email de la comisión, que lo puso ahí Roxana, pero también voy a dejar mi email personal, si hay alguna duda que haya quedado no resuelta, digamos, y también me la quieren hacer llegar a mí, no tengo ningún problema en responderlo, así que sí. Este es mi correo. Sí, también ahora alguna causa común o algo así, tendríamos que ver ahí los honorarios para decir que no es para a los becarios. No es claro.
Ya aquí ya estoy divagando, bueno. Su problema es miedo verlo. Voy a cortar la grabación y ahí seguimos. Muchas gracias, que estén bien.